Buenos días a todos, que tengan una buena semana en esta semana de exámenes. Estaba esperando, me demoré un ratito, disculpen, pero a su vez estaba esperando que ingresaran, porque al principio eran 7, nomás 10, y recién logramos completar 24 alumnos, pero estamos en la mitad. No sé si esto tiene que ver con que hoy comienzan las mesas de examen en esta semana, pero eh, quiero que entiendan que estamos dando la primera parte, que es muy importante para la segunda parte y para entender qué aplicamos, qué no aplicamos en la parte de mecanismo para resolver los problemas. Y bueno, y es parte fundamental de la materia para poder después aplicar a las otras partes de la misma. Al momento llevamos 24 personas participantes de la clase, y teóricamente he inscrito 48. Ayer, este fin de semana, se puso en contacto un compañero también que se estaba ingresando a la materia. Así que bueno, si bien nosotros grabamos las clases y ya en esta semana ya las vamos a subir a las clases que hemos dado para que la tengan, inclusive, pero es importante que vayan participando. Acuérdense que parte de las exigencias de la materia para tener la boleta es que tengan un mínimo de participación. Bien. Creo que no hay más gente que falte que ingrese, pero bueno. Vamos a continuar. Si a ustedes les parece. Vamos a grabar antes que nos olvidemos, porque si no me voy a olvidar. This meeting is being recorded. Bien. Rápidamente hagamos un pequeño repaso de lo último que vimos en la clase anterior, y que básicamente es lo que vamos a utilizar de la parte correspondiente al desarrollo de rotación de un cuerpo alrededor de un eje fijo. Un eje fijo, estamos refiriéndonos, como ya dije, a un eje que se mantiene fijo en el plano o en el espacio respecto del sistema de referencia. Entonces, por eso es que estamos considerando una rotación pura, porque el eje respecto del cual rota el cuerpo se mantiene siempre ubicado en la misma posición. ¿Está bien? Bien. Hicimos todos los análisis, todas las ecuaciones, todas las derivadas, y para llegar a las ecuaciones de velocidad y aceleración, en el caso de una situación general, y finalmente particularizamos a nuestra situación planteada al principio, que es la de justamente un punto que se mueve, de un cuerpo que se mueve siguiendo una trayectoria, cuando ese cuerpo está haciendo una rotación alrededor de un eje. Acuérdense que hicimos, a las ecuaciones generales que obtuvimos, hicimos una primera simplificación
llevando el movimiento que sucedía en una rebanada del cuerpo que estaba ubicada a una cierta distancia del eje del plano XY. La primera simplificación fue eliminar esa situación circunscribiendo el movimiento sobre el plano XY. O sea que la rebanada ahora va a ser la rebanada que está contenida en el plano XY. Esa fue la primera, lo cual significó eliminar una componente de las ecuaciones que era Z. La componente cartesiana o cilíndrica Z. Y finalmente, para llegar a lo que nosotros necesitábamos considerar, es que la trayectoria que seguía el punto, en vez de que fuese una trayectoria cualquiera, iba a acotarse, digamos así, al caso de que esa trayectoria fuese cilíndrica, circular. Por lo tanto, en esta situación, la trayectoria que sigue el punto son circunferencias que son concéntricas con el eje. Ya dijimos que en este dibujo estaría referido a un punto que se mueve en el plano XY, o sea que esto sería, por ejemplo, este sería el eje Y y este sería el eje X, y el eje Z sería este puntito. Sería el eje que es perpendicular al plano XY y que está definido en este caso por un punto, que es la intersección de ese eje Z con el plano XY. Entonces, esta trayectoria que sigue el punto está contenida en el plano XY. En esa situación, en esa simplificación final que hemos hecho, también vamos a hacer un cambio en la convención con la cual se designan a los versores. Los versores que habíamos llamado versor radial, en este caso particular de movimiento de rotación pura, le vamos a llamar versor normal, y al versor que habíamos llamado transversal, que era perpendicular a este, porque mu sub θ es perpendicular a mu sub r, por lo que estamos viendo acá, son perpendiculares entre sí, como lo vimos desde el principio. A ese mu sub θ, que era el versor transversal, le vamos a llamar versor tangencial. ¿Por qué? Y porque el mu sub θ era tangente a la trayectoria que seguía el punto en su movimiento, y el mu sub r era el vector que era perpendicular a esa trayectoria. Entonces uno es tangente a la trayectoria, el mu sub θ, por lo tanto le llamamos mu tangencial, y al radial le llamamos normal, porque está en la dirección normal a la trayectoria y por lo tanto normal a la tangente a la trayectoria. Bien. La situación que se da en este caso de movimiento de un cuerpo en rotación pura alrededor de un eje fijo, la geometría de ese movimiento está definida por esta ecuación que dice que el vector posición, el vector que posiciona al punto en movimiento, que es este punto que se está moviendo acá, está definido por un módulo R por el versor mu sub R, que le da carácter vectorial a esta ecuación geométrica. Para encontrar la derivada,
o sea, para encontrar la velocidad correspondiente, va a ser la derivada de esta expresión, que si derivamos será, como esto es un producto, va a ser la derivada del módulo por el versor más el módulo por la derivada del versor. ¿Qué consideramos acá? Que esto es la derivada del módulo de un vector, que es el vector que nace acá en el centro y termina donde está el punto. Sería este vector. Ese vector R, que lo hemos dibujado en todos los dibujos anteriores, menos aquí, pero es el vector que posiciona a este punto P respecto del eje. Ese vector, ¿qué pasa con ese vector? Como la trayectoria es circular, es el radio, y el radio es constante, por lo tanto la derivada de un valor constante vale 0. Por lo tanto nos va a quedar el segundo miembro de la ecuación, que es el módulo de ese vector por la derivada del versor. Y ya vimos que el versor mu sub r expresado, este versor mu sub r expresado en las componentes del sistema absoluto IJ vale esta expresión, I coseno de tita más J seno de tita. Por lo tanto, la derivada de este versor ya la vimos, ya lo hicimos, y era otro vector que tenía por módulo tita punto y por dirección la dirección del eje perpendicular al radial. Por lo tanto, está en la dirección del eje transversal o tangencial. Bueno, como dijimos que mu sub tita era mu sub t, por lo que justamente dije anteriormente, y que mu sub r era mu sub n, vamos a seguir utilizando estas nuevas nomenclaturas. Entonces, la velocidad, reemplazando lo que vale la derivada del versor, que vale tita por mu sub t. Por lo tanto, la velocidad de la partícula, la velocidad que va a tener el punto P, que se mueve según la trayectoria circular, este vector v sub P, es un vector que tiene por módulo r por tita punto, y está en la dirección de la tangente. Entonces, ahí estamos demostrando ya con esta primera, ecuación, que el vector velocidad tangencial o lineal, que es este vector que está acá, siempre es tangente a la trayectoria que sigue el punto en la rotación del cuerpo. Cuando el cuerpo está rotando respecto a un eje fijo, con una determinada velocidad angular omega. Y el punto se encuentra a una distancia r del centro de rotación. Este r por tita punto será el módulo de esa velocidad, y mu sub t le da el carácter vectorial a este vector. Pero tita punto, como vimos, era la derivada de la posición del desplazamiento angular, por lo tanto eso se llama omega, entonces es la velocidad angular. Finalmente lo podemos expresar también como la velocidad lineal, como el módulo v sub t en la dirección tangencial, significa esto, por el versor tangencial. Bien, entonces si ustedes ven acá, el vector velocidad es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio. Perdonen que insista tanto con esto, pero es que por ahí llegamos a resolver los problemas de mecanismo, y por ahí no tienen claro esta situación que es básica para que podamos resolver los problemas, básicamente. Bien, también vimos que esta ecuación, velocidad del punto, velocidad lineal o tangencial del punto, que vale el módulo por el versor, que la escribimos de esta manera, también la podemos expresar como el producto vectorial de omega por el radio.
Esto es producto escalar y esto es producto vectorial. Entonces, esta expresión la podemos escribir también de esta manera. ¿Por qué? Porque fíjense que omega es un vector. Acá estos son 3 vectores. Este vector lo puedo poner como el módulo por su versor, que le da el carácter vectorial. Y como ya sabemos, omega es el vector que tiene la dirección del eje Z, por eso está multiplicado por K, que es el versor del eje correspondiente, del eje de la Z. Y R sería el versor que está en la dirección sería el módulo del vector que está en la dirección que indica el versor mu sub n, que es el versor normal. Entonces, si ustedes hacen el producto vectorial de K por mu sub n, lo que les va a dar es lo que va a resultar de esto va a ser omega por R, que es el módulo, omega por R, y K por mu sub n me va a dar este vector vectorial, este vector me tiene que dar un tercer vector que tiene que ser perpendicular a estos dos. Por lo tanto, ¿quién va a ser el que resulte del producto vectorial? Y va a ser mu sub t. ¿Está bien? Entonces, por eso aparece mu sub t acá. Del producto vectorial del versor K por el versor mu sub n. Este producto vectorial también lo podemos ver acá en el gráfico. Fíjense, este es el vector R, el vector posición R, ese vector. Este es el vector velocidad, y el vector omega es un vector que está sobre el eje que es perpendicular a este plano, que está definido por este puntito, ¿no? La intersección del eje de Z con el plano XY, sobre el cual está dibujada esta trayectoria, me da este puntito, ¿sí? Y en la dirección de ese eje está el vector omega, velocidad angular. Y como vemos acá, la velocidad angular es antihoraria. Si es antihoraria, quiere decir que es positiva. Y si es positiva, el vector velocidad angular es saliente del plano, o sea, es un vector que sale del plano, perpendicular al plano de su computadora, de la pantalla, pero saliendo. Por eso también estamos indicando esa situación con un puntito, acuérdense, que es la punta de la flecha o del vector correspondiente que define a omega. Entonces, yo voy a tener el vector omega perpendicular al plano, ¿sí? Perpendicular al plano de la pantalla. El vector posición, que está sobre el plano, dibujado como un vector. El producto vectorial de omega por el radio, ¿sí? Me da un tercer vector, que es la velocidad tangencial, que es perpendicular a estos dos vectores. ¿Cómo obtengo el sentido de ese vector velocidad? Por la circulación de omega sobre el vector R. ¿Qué significa circulación? Significa que este vector que está hacia nosotros, saliendo del plano, va a circular sobre este plano, que contiene a RP, se va a mover girando, ¿sí? Respecto del eje, en este caso, supongamos que este es el eje X, el Z es este punto, y el Y sería un eje que está acá. Entonces, este vector omega, que está saliendo, va a moverse, los 4 dedos de la mano derecha hacen la circulación de omega, acercándose, girando, hasta hacerse coincidente
con este vector RP, respecto a esa rotación, respecto al eje Y. ¿Mm? Y el dedo de la mano, el pulgar, me da el sentido del vector resultante, que es el vector velocidad, y que justamente es esta dirección. Entonces, el producto vectorial de omega por el radio me da un tercer vector que es perpendicular a estos dos, y que el sentido se obtiene justamente por la circulación de omega sobre el radio, y eso me da el sentido de este vector. ¿Mm? Entonces, cuando este vector, vuelvo a repetir, cuando este vector omega, que es un vector que está saliente, gira, ¿sí?, hasta hacerse coincidente con este vector, el dedo los 4 dedos me dan esa circulación, los 4 dedos me dan esa circulación, y el dedo pulgar me da el sentido del vector velocidad, que es justamente este. Bien. Otra manera de ver esto, otra manera de ver esto es, fíjense, la dirección, y esto lo vamos a usar mucho, por eso insisto, la dirección y el sentido de este vector, que resulta del producto vectorial de estos dos, ¿sí?, es haciendo rotar este vector 90 grados en el sentido que indica omega. ¿Mm? Lo digo de vuelta. La dirección y el sentido de este vector velocidad va a resultar de hacer rotar 90 grados el vector posición en el sentido que indica omega. Entonces, fíjense, si a este vector posición lo hago girar 90 grados en el sentido que indica omega, que es sentido antihorario, ¿qué va a resultar? Y va a resultar un vector que va a estar perpendicular al vector posición, ¿sí?, y con sentido hacia arriba, que es este vector que hemos colocado acá, en el punto correspondiente. ¿Mm? Bien. Y otra cosa que les dije, muy importante, es que una cosa es la velocidad angular de un punto, de todos los puntos que pertenecen a un cuerpo, y otra la velocidad lineal de los diferentes puntos del cuerpo. Fíjense que no es lo mismo. Cuando todos los puntos que pertenecen a un cuerpo están rotando con este, por supuesto, rotan alrededor de un eje fijo, todos los puntos del cuerpo, estén donde estén, rotan con la misma velocidad angular. Pero cuando hablamos de velocidad lineal, eso no es así. Porque la velocidad lineal, según esta ecuación, va a depender de omega, pero también del radio. Entonces va a depender de la distancia a la que se ubique el punto respecto del centro de rotación. ¿Mm? Entonces la velocidad lineal de un punto, y esto es lo que importa, la velocidad lineal de un punto en un cuerpo que rota con rotación pura, va a depender de la distancia que haya entre el punto y el centro de rotación. Eso hay que tenerlo claro. De la misma manera que encontramos la velocidad lineal, vamos a las aceleraciones del punto P. Y en este caso, vamos a tener que hacer la derivada de esta ecuación. La ecuación de velocidad de P igual a R por omega por U sub T. Los términos de esta expresión, todos pueden variar con el tiempo. Veamos, por lo tanto, esto va a ser la derivada de un producto. Entonces la aceleración, que es la derivada de la velocidad en el tiempo,
de R por tita por U sub T. Entonces, vamos a tener tres términos porque tenemos tres, sumando quiero decir, porque tenemos tres parámetros acá. Entonces, la derivada del primero por los otros dos sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, por el tercero sin derivar, más el primero y el segundo sin derivar por la derivada del tercero. Hemos ido derivando cada término y eso nos dio tres sumandos. Acordémonos de análisis 1. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos en un movimiento de rotación pura, la posición siempre es constante, por lo tanto, por lo que dijimos antes, va a valer 0. Entonces este término va a desaparecer. No va a haber variación de la velocidad debida a un cambio en la distancia. No va a haber. Solamente va a haber porque el punto sigue una trayectoria circular. Bien, entonces vamos a tener este término y este término. Por otro lado, vimos que la derivada de un versor, ya lo vimos, mu sub t estaba expresado según los versores del sistema absoluto o fijo, IJ, de esta manera, y cuando derivábamos esto, obteníamos que la derivada del versor tangencial vale, es otro vector que tiene por módulo menos tita punto, y tiene la dirección de un eje que es perpendicular a este versor, que es mu sub n. Bien, eso lo hemos visto ya bastante y lo vamos a seguir viendo. Lo vamos a seguir viendo. Entonces, reemplazando esto en esta expresión, la primera, como dije, desaparece. Vamos a tener el segundo término, que lo tenemos acá, y el tercer término, donde tenemos mu sub t punto, la derivada del versor tangencial, y que vale menos tita punto por mu sub n. Entonces, reemplazando esto acá, finalmente va a quedar la expresión de la aceleración del punto P, que se mueve según esta trayectoria circular, va a tener dos componentes. Una que va a estar en función de tita 2 puntos, que es, ¿quién es tita 2 puntos? Es la derivada segunda del desplazamiento angular. ¿Y qué es eso? La aceleración angular alfa. Y otro término que está en función de tita punto, que es, como ya hemos visto, la velocidad angular. Entonces tengo un término en función de la aceleración angular y un término en función de la velocidad angular y el radio. El que está en la dirección de la... el que depende de la aceleración angular está en la dirección tangencial. Fíjense que está multiplicado por el versor mu sub t, por lo tanto estaría en la dirección tangencial, o sea, sería tangente este término, esta componente de la aceleración, sería tangente a la trayectoria, y está representada por esto. Y justamente es la aceleración tangencial. Y este término, que está afectado por un signo menos, porque surgió de la derivada del versor mu sub t, que nos dio menos mu sub n. Entonces, este término, que depende de la velocidad angular, es un vector que tiene por módulo r por omega al cuadrado y está en la dirección de mu sub n, pero en sentido contrario. Entonces, la aceleración normal es un vector que tiene la misma dirección del radio o del versor que lo define, que es mu sub n, a ese radio, ¿sí? Pero tiene sentido contrario. Esta es nuestra aceleración normal. Es la que ustedes en Física 1 llamaron centrípeta.
es la aceleración centrípeta, la que tiene la misma dirección que esta, pero sentido contrario, o sea, hacia afuera, es la aceleración centrífuga. La aceleración centrífuga, que es la que utilizamos para muchas aplicaciones. Una, por ejemplo, muy utilizada en nuestras casas, es el lavarropa automático o el secarropas, donde ponemos la ropa recién sacada del lavarropa o el mismo lavarropa, cuando comienza a girar para secar, para evitar que las personas tengamos que sacarle el agua a la ropa, estrujar la ropa. Entonces, la velocidad angular, la rotación, generada por el tambor, genera un efecto sobre el agua por la aceleración centrífuga. Nosotros extraemos el agua de las prendas. Pero no estamos tratando esa centrífuga, estamos tratando justamente la opuesta a esa, que es la centrípeta. Y la composición de esta aceleración normal, centrípeta, y de esta aceleración tangencial, ¿sí? La suma vectorial de estos dos vectores, más si yo tomo este vector y se lo sumo acá, ¿no es cierto?, a este otro, obtengo la aceleración del punto P. La aceleración del punto P como suma de estas dos componentes. Entonces, la derivada de la velocidad, del vector velocidad, me da la aceleración. Y esta tiene dos componentes. ¿Y de dónde salen estas dos componentes? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y esto es pregunta de parcial, pregunta de examen. Todo lo que hemos estado hablando surgen preguntas, pero acá hay una pregunta característica de parcial o el hecho de por qué surgen dos componentes de la aceleración, dos componentes de la aceleración de un solo vector. Justamente porque un vector tiene ¿cuántos atributos tiene un vector? Tiene 4. Son el punto de aplicación, el sentido, el módulo y la dirección. De esos 4 atributos, los que nos importan desde el punto de vista de la variación son el módulo y la dirección. Entonces, el vector velocidad es un vector, como estamos viendo aquí, es un vector, el vector velocidad es un vector, y a medida que el punto P se vaya desplazando sobre esta trayectoria, este vector va a ir cambiando no solamente el módulo, si yo estoy acelerando este punto, porque este punto podría moverse con velocidad constante, o podría ir acelerándose. Entonces, van a ser situaciones diferentes. Pero este vector va a ir cambiando ¿en qué? Va a ir cambiando en dirección, porque la tangente va a ir cambiando, la tangente a la trayectoria, por lo tanto este vector va a cambiar en dirección, y también podría cambiar en módulo. Esa situación está representada a través de estos dos términos. ¿Quién representa la variación de la dirección? ¿Y quién representa la variación del módulo del vector velocidad? Un segundo, por favor. Me están llamando, un segundo, discúlpenme. Sí, Rojos, ingeniero Rojos. Sí. No se puede comunicar para la clase. Ya se la, pero
¿Se buscaba en tu casa? Perdón, chicos, perdón, ¿me están escuchando todos? ¿Me están escuchando? ¿Alguno que me conteste, por favor? Sí, profe, se escucha bien. Bien, bien. Disculpen, es que me llamaron de la facultad, del departamento de electromecánica, porque había un alumno que no sabía cómo ingresar, que es justamente el alumno que me pidió este fin de semana. Yo creía que sabía cómo ingresar a la clase, pero bueno, ya le dije bien cómo tenía que hacer y listo. Así que disculpen la demora. Bueno, continuemos. Entonces, estábamos hablando de la aceleración, donde estaba, creo, diciendo que la aceleración normal es la que está, o que tiene a su cargo, la encargada de el cambio en la dirección de la aceleración, de la velocidad, de la velocidad lineal. Entonces, la aceleración normal es la aceleración que tiene a su cargo definir o representar la variación del vector velocidad, la dirección, la variación de la dirección del vector velocidad. Y la aceleración tangencial, la componente tangencial que está en función de la aceleración angular, es la que está encargada de definir o de dar o de establecer la variación en el módulo del vector velocidad. Entonces, que este vector varíe su dirección está dado por la aceleración normal o centrípeta. El módulo de este vector varíe está dado por la aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria, y la aceleración normal, que es normal a la trayectoria, que sigue el punto en su desplazamiento debido a la rotación del cuerpo, con una determinada velocidad angular omega y una determinada aceleración alfa. No quiero olvidarme de... Esto está escrito más abajo, todo lo que acabo de decir está escrito aquí, a continuación. Entonces, aceleración tangencial representa el cambio en el módulo de la velocidad v sub p. Los sentidos de la aceleración tangencial, eso es lo que me estaba... Los sentidos de la aceleración tangencial y de la velocidad tangencial, ambas tangentes a la trayectoria, van a coincidir, los sentidos de esos dos vectores van a coincidir si el punto se está acelerando. O sea, si el cuerpo está acelerando en su rotación. Pero ¿qué pasa si el cuerpo desacelera? ¿Qué va a pasar con los sentidos del vector velocidad lineal y de la aceleración tangencial? Y van a ser opuestos, van a tener la misma dirección, ambos tangentes, pero la aceleración tangencial va a ser un vector que va a tener sentido opuesto al de velocidad. ¿Por qué? Y porque está desacelerando el cuerpo. Entonces el punto está desacelerando y la aceleración es negativa. ¿Sí? La aceleración normal siempre va a ser un vector que va a estar en la dirección del vector posición, pero en sentido contrario al vector posición. El vector posición es un vector que nace en el punto de rotación y termina en el punto que yo estoy indicando. La aceleración normal nace en el punto y va hacia el centro de rotación. Eso lo está indicando el signo negativo que tenemos acá en esta expresión de la aceleración. Esto me hace acordar, no sé si se los dije, a un dibujito que hay en el Riesnik. Lo que pasa es que
estoy dando consulta y estoy dando clase y hay gente que me pregunta de las consultas porque van a rendir la materia en esta semana y por ahí se me confunde las clases con las consultas, de que si dije o no lo dije. En el GIESNIC, en Física 1, el libro que han visto, si mal no recuerdo, había un indiecito que manejaba unas boleadoras, ¿ah? Unas boleadoras que es un lazo que en la punta tiene unas piedras envueltas en cuero, y que son las boleadoras que usaban los indios para cazar las avestruces, se las tiraban en las piernas y las tiraban al piso. ¿Ah? Bueno, ese indiecito era una forma de mostrar justamente esta situación de aceleración tangencial y de aceleración normal. Las piedras siguen esta trayectoria circular mientras el indiecito le da movimiento circular, ¿sí? El lazo que va de la mano del indiecito hasta la piedra, ese lazo, está representando la aceleración centrípeta, o sea, la aceleración normal. Es la que le cambia la dirección a las piedras que siguen este camino. O sea, cambia la dirección del vector velocidad. Obliga a las piedras a seguir a la trayectoria circular. Si el indiecito, la persona, soltara al lazo, ¿qué pasaría con las boleadoras? Y sale por la tangente, sale en la dirección de la aceleración de la velocidad o de la aceleración tangencial. En esa dirección sale cuando la suelta. Entonces, ¿quién está representando la aceleración normal o centrípeta? El lazo que obliga a que las piedras sigan la trayectoria circular. ¿Quién representa el cambio de velocidad de las piedras y la aceleración tangencial que es tangente a la trayectoria? Bueno, estas son preguntas vuelvo a repetir, de parcial. ¿Qué es lo que es la aceleración tangencial? ¿Qué es lo que es la aceleración normal? ¿Qué representa cada una? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que ténganlo presente. Bien, así como vimos que yo podía escribir las ecuaciones, la expresión de la velocidad lineal como un producto vectorial de vectores, que omega por el radio, siendo su otra expresión en forma escalar, el módulo del radio por omega por el versor, de la misma manera, puedo escribir las aceleraciones. ¿Sí? Entonces, sabiendo que la aceleración es la derivada de la velocidad y que la velocidad la estoy expresando vectorialmente como omega por el radio, la derivada de este producto vectorial va a ser lo mismo, la derivada de un producto. Entonces vamos a tener la derivada del vector omega por el vector sin derivar, más el primer vector no derivado por la derivada del segundo. ¿Y quién es la derivada de omega respecto al tiempo? Y alfa. Alfa vectorial del radio. Más omega por la derivada del radio, de la posición, la derivada de la posición en el tiempo. ¿Y qué es lo que es la derivada de la posición en el tiempo? La velocidad. Por lo tanto es omega vectorial del radio. Entonces, escrita vectorialmente, esta expresión que hemos escrito de esta manera, como la aceleración de P en función del módulo por el versor correspondiente, que esto define a la aceleración tangencial, más o menos el módulo por el versor normal, que esto define la aceleración normal. Bueno, escrito esto es el producto vectorial de alfa por el radio. Y esto es el doble producto vectorial de omega, por eso tenemos omega al cuadrado acá. El módulo de omega, del doble producto vectorial de omega por el radio es
omega al cuadrado por el radio. Entonces ya tenemos el doble producto vectorial de omega por el radio. Entonces, la aceleración tangencial, alfa vectorial el radio, y aceleración normal, el doble producto vectorial de omega por el radio. Este producto vectorial, este doble producto vectorial, explica también, yo puedo explicar la dirección y el sentido de la aceleración normal resolviendo este producto vectorial. Este primer producto vectorial de omega por el radio, ¿quién es? Es la velocidad, ya lo vimos a eso. Miren, lo vimos. Cuando hacíamos el producto vectorial de omega por el radio, el vector omega, este producto vectorial significaba que yo debía hacer girar, nosotros debíamos hacer girar el vector posición, R, 90 grados en el sentido que indica omega. Entonces, yo hago girar 90 grados el vector posición en el sentido que indica omega, en sentido antihorario, que me da un vector en ese sentido, que es este vector velocidad de P. Ahora, tengo que hacer otro producto vectorial de omega por la velocidad. La velocidad es este vector, que imaginariamente lo tenemos puesto ahí. ¿Sí? Ahora lo hago girar 90 grados más. Entonces, ¿qué resulta? Un vector que es colineal, en la misma dirección que el vector posición, pero ¿cómo está? En sentido contrario al vector posición. Y eso lo veo resolviendo este doble producto vectorial. Omega vectorial, omega radio. Y lo mismo para alfa por el radio. Si ustedes hacen el producto vectorial de alfa por el radio, les va a dar un vector que es tangente a la trayectoria, que es la aceleración tangencial. Bien. Bien. Con esto le he dado mucho tiempo, pero básicamente esto es lo que vamos a aplicar en los problemas, y en lo que viene a continuación también. Lo tenemos que tener bien claro para que no nos surjan dudas. Y después lo podemos aplicar correctamente cuando veamos los mecanismos. Bien, entonces vimos movimiento de traslación pura y vimos movimiento de rotación pura. Ahora vamos a ver el tercer movimiento que puede tener un cuerpo en el plano o en el espacio, ¿sí? Pero acordémonos que nosotros siempre vamos a trabajar en el plano. Uy, me olvidé de grabar. This meeting is being recorded. Ay. Disculpen, chicos, me olvidé de grabar lo anterior, pero básicamente lo que dije es lo referido a la aceleración normal y a la aceleración tangencial. Que la aceleración normal tiene en cuenta el cambio en la dirección del vector velocidad. El vector velocidad, en la dirección del vector velocidad, lo representa la aceleración normal. Y el cambio en el módulo de dicho vector lo representa la aceleración tangencial. También dije que así como expresábamos la velocidad como el producto vectorial de omega por el radio, podemos expresar a la aceleración como el producto vectorial o a través de un producto vectorial, que en el caso de la aceleración tangencial es el producto vectorial de la aceleración angular por el radio, y en el caso de la aceleración normal es el doble producto vectorial de omega por el radio.
Y también dije que de la derivada de la velocidad surgen dos componentes, que son justamente la aceleración tangencial y la aceleración normal, y eso es porque el vector velocidad es un vector que tiene 4 atributos: punto de aplicación, sentido, módulo y dirección. Pero de esos 4, los que nosotros nos interesan para la variación, básicamente, es el módulo y la dirección. Y eso hace que surjan estas dos componentes: la tangencial, que se encarga de la variación del módulo del vector velocidad, y la normal, que se encarga de la variación de la dirección del vector velocidad. Bueno. Bien. Entonces, visto los dos movimientos simples, que son la traslación pura y la rotación pura, lo que vamos a empezar a ver, y ya finalizando este tema de mecánica racional y mecanismo, es el movimiento combinado de la rotación y la traslación, sucediendo en forma simultánea ambas. Y esto es lo que se llama movimiento de rototraslación, o movimiento plano general relativo, o movimiento complejo. O sea, son cualquiera de los tres nombres. Movimiento complejo, movimiento plano general relativo, o movimiento de rototraslación del cuerpo, en el cual se produce por el movimiento simultáneo, o sea, del cuerpo, que experimenta simultáneamente los dos movimientos puros. ¿Sí? Ahora, para poder analizar, yo le fui adelantando despacito a medida que íbamos avanzando en la materia. Para poder analizar este movimiento complejo, ¿sí?, es que se ha utilizado, o sea, alguien que tenía por apellido Chasles, generó un teorema que se llama teorema de Chasles, y en base a este teorema es que se aplica un análisis que se denomina el concepto del método del movimiento relativo. El concepto del método del movimiento relativo, que está basado en el teorema de Chasles, y que nos permite desglosar, ¿sí?, separar los movimientos simples de un movimiento complejo, analizando cada movimiento puro por separado, ¿sí?, y finalmente, sumando los efectos, podemos encontrar el movimiento total. Entonces, ¿cuál es el concepto del método del movimiento relativo? Es básicamente el hecho de que nosotros vamos a analizar el movimiento de rototraslación de un cuerpo como la suma de los movimientos simples, o sea, analizando separadamente los movimientos simples. Es decir, por un lado la traslación pura y por otro lado la rotación pura. Luego vamos a sumar los efectos de ambos movimientos, y esto nos va a dar el efecto total, que es el movimiento simultáneo de rotación y traslación. De eso se trata esto. Como les fui adelantando, esto hace necesario para el análisis, y en este caso vemos que van a aparecer dos movimientos, justamente, que son la traslación pura y la rotación pura. Va a ser necesario la utilización de dos sistemas de eje. Entonces definimos un sistema de eje X y Z, que es el que hemos llamado absoluto, fijo o inercial. Son los tres nombres sinónimos que tiene ese sistema absoluto.
y que todo lo que mido respecto de ese sistema va a tener carácter absoluto. Velocidad, posición, aceleración, lo que sea. Y también usábamos un sistema, vamos a usar un sistema relativo, X1 y 1, Z1, que vamos a llamar relativo, local, móvil o auxiliar. Su nombre lo tiene por el hecho de que respecto de él vamos a ver el movimiento relativo, por eso tiene el nombre relativo. Local porque lo estoy ubicando en un punto del cuerpo, con el cual yo defino el movimiento, por eso tiene ese otro nombre. Móvil porque se está moviendo con el cuerpo. A diferencia del fijo, que está fijo, que es al que vamos a referir finalmente todos los movimientos, al fijo siempre. Desde el móvil vamos a ver uno de los movimientos, justamente ese que llamamos relativo, ¿sí? O auxiliar porque es un sistema auxiliar, un sistema aparte que estamos usando que también le llamamos sistema auxiliar. Entonces de ahí surge cualquiera de los nombres que son sinónimos, que podemos utilizar. Este sistema, ¿sí?, lo vamos a colocar en uno de los dos puntos, esos que hemos dicho que son los necesarios para definir el movimiento de un cuerpo. O sea que nosotros, para definir el movimiento de un cuerpo, necesitamos al menos dos puntos de los infinitos pares de puntos que definen a ese cuerpo. Pero nosotros elegimos un par cualquiera, el punto A y el punto B, ¿sí? Y eso me define un segmento, como vimos, y ese segmento me va a poder dar la posibilidad de que podamos definir a ese cuerpo en todas sus posiciones en el plano, a través de los parámetros que dijimos, que son los grados de libertad que tiene ese cuerpo, y que están definidos por los parámetros que son las coordenadas de un punto de ese cuerpo, que en este caso lo vamos a elegir al punto A siempre. Podríamos elegir el punto B, pero bueno, siempre elegimos el punto A, del cual vamos a conocer algo, velocidad, aceleración, ¿sí? Siempre vamos a conocer su velocidad y su aceleración en traslación. Y la posición, esas dos coordenadas nos daban la posición lineal del cuerpo, y la posición angular del cuerpo estaba dada por justamente el ángulo que ese segmento AB formaba con uno de los ejes. Bien, ese movimiento, la idea es encontrar la velocidad, la aceleración, o sea, que va a tener el punto B absoluto, o sea, ¿qué velocidad tiene este punto mirado desde mi sistema absoluto? XY. Todo el movimiento del cuerpo, finalmente yo lo tengo que ver desde mi sistema absoluto. Por lo tanto, yo siempre voy a referir el movimiento de los puntos respecto de mi absoluto. Entonces, de esa manera, una forma de dar el movimiento de rototraslación de este punto es dando la variación de este vector, RB, como yo les adelanté un poquito antes, de este vector RB. Tanto en dirección, porque va a ir cambiando, si ustedes ven, para esta primera posición, este vector RB absoluto, que está viendo un observador ubicado en el origen de mi sistema absoluto, en O, ¿sí?, va a cambiar tanto en módulo como en dirección, como lo estamos viendo acá. Pero también estoy definiendo la posición de este punto A través de este vector absoluto RA, que también varía en módulo y en posición, y en ángulo y en módulo, cuando este cuerpo se mueve en el plano. Y dentro de
dentro del cuerpo, yo tengo un vector que habíamos llamado vector relativo, que me daba la posición del punto B respecto del punto A que he tomado como referencia. Y que lo veo desde un sistema auxiliar que hemos colocado justamente su origen, o 1, en el punto A. ¿Y por qué lo hemos hecho? Por lo que acabamos de decir. Yo, para resolver este problema de desplazamiento o de movimiento de este cuerpo dentro del plano, debo conocer algo debo conocer la velocidad y la aceleración que tiene este punto que voy a tomar como referencia, para que yo pueda después determinar la velocidad de cualquier otro punto de ese cuerpo. Entonces, por eso es que Charles, justamente, en vez de dar la variación o la velocidad de este punto a través de la variación de este vector, decide hacerlo a través de un camino alterno, que es ver cómo varía este vector absoluto que me da la posición de este punto de referencia, más cómo se mueve el punto B que yo quiero analizar respecto de este punto de referencia. Entonces, vamos, ¿en qué consiste la cuestión entonces? En que yo voy a analizar cómo se traslada el cuerpo, como ya vamos a ver, a través de ver cómo se traslada este punto, por un lado, y eso lo voy a ver desde ¿dónde? Desde mi sistema absoluto. Y a su vez, por otro lado, vamos a ver la rotación, el desplazamiento de este punto B debido a la rotación de este vector. ¿Por qué? Porque este vector va a representar la rotación de este cuerpo, porque además de trasladarse el cuerpo, está rotando con una determinada velocidad angular omega y una determinada aceleración angular alfa, que también la debo conocer. Entonces yo estos datos los debo tener para resolver mi problema. Por lo menos los datos de entrada. Entonces, como ustedes ven, desde la posición 1 a la posición 2, el cuerpo, además de haber cambiado su posición lineal, porque pasó de esta posición a esta posición, también cambió su posición angular, porque pasó de esta posición que tenemos acá a esta posición que tenemos acá. Y eso está definido dentro de mi sistema relativo por la posición del vector relativo respecto de mi sistema auxiliar. De eso se trata la cuestión. Entonces, yo voy a tener un movimiento, por un lado, el movimiento total del cuerpo que está expresado a través de cómo se mueve el punto B, lo voy a dar a través de cómo varía, cómo cambia la posición de este punto, más cómo cambia la posición del punto B respecto del punto A, que he tomado como referencia. Bien. Lo que tenemos que tener viene en consideración acá es que yo estoy analizando el movimiento de rototraslación de un cuerpo a través de dos puntos que pertenecen a este cuerpo. Es decir, el punto A y el punto B son dos puntos que pertenecen al cuerpo. Por lo tanto, la posición del punto A y del punto B va a ser la misma. La distancia, entre el punto A y el punto B, o sea, este vector, RB de A, va a ser un vector que se va a mantener constante en el movimiento de rototraslación del cuerpo. Se van a mantener estos dos puntos siempre a la misma distancia. ¿Sí? Este vector no va a cambiar su módulo, pero sí va a cambiar su dirección, definiendo justamente la rotación del cuerpo respecto de este sistema.
Entonces, cuando yo estoy diciendo eso, intrínsecamente estoy diciendo que, que para poder resolver, para que un observador que está puesto en el punto A, o sea, en el origen del sistema auxiliar X1, pueda ver que este vector está rotando, ¿sí? El sistema auxiliar que se mueve con el cuerpo puesto en el punto A debe moverse de tal manera que se traslade solamente. Porque este sistema podría trasladarse y rotar con el cuerpo. O sea, si rotase con el cuerpo, ustedes, este ángulo que ven acá en la primera posición, tendría que respetarse en esta segunda posición. Y ustedes ven que el ángulo que ahora forma el vector posición respecto del eje de Y ya no es el mismo. Eso está dando, está expresando que este cuerpo ha rotado. Pero no lo puedo hacer si el sistema auxiliar rota con el cuerpo. Entonces, en esta situación, en este caso, yo debo mantener al sistema auxiliar en solo traslación. Por eso el tema dice movimiento plano general o de rototraslación con eje en traslación, caso 1, porque ya vamos a ver un caso 2 en el cual vamos a ver que este sistema auxiliar va a tener que rotar. ¿Mm? ¿Y cuál es la razón de esto? Es lo que comencé a decir. Y es el hecho de que estos dos puntos son puntos que pertenecen al cuerpo. Por lo tanto, esta distancia se mantiene constante. Entonces, ¿cómo puede variar cómo puede variar o cuántos movimientos tendría este cuerpo si lo miramos desde el punto de vista de los movimientos? Este punto podría cambiar su posición porque este punto se traslada, como lo está haciendo, de la posición, de esta posición a esta posición, y porque el cuerpo, este punto, también cambia su posición angular debido a que este cuerpo está rotando. Entonces B cambia su posición lineal porque el punto A cambia su posición lineal y a su vez porque el cuerpo está rotando respecto de mi sistema auxiliar puesto en un punto de referencia dentro del cuerpo. Esto es lo más importante y hay que tener claro. Lo demás son ecuaciones, también hay que entenderlas, pero esto es lo más importante de entender. El hecho de por qué este sistema auxiliar, yo en este caso, que es el caso 1, debo mantenerlo siempre moviéndose solo en traslación, lo cual significa que estos ejes siempre se van a mantener paralelos entre sí. El sistema auxiliar se va a mover, se va a trasladar, pero siempre se va a mantener paralelo a sí mismo. Bien, esté en la posición que esté, en la posición que esté el cuerpo en el plano, la ecuación que va a definir la posición de un punto de este cuerpo, por ejemplo el B, va a estar dado por la misma ecuación que hemos estado utilizando siempre. Este vector, desde mi sistema absoluto, va a estar referenciado por este vector absoluto, que lo puedo dar como la suma de este vector absoluto que me define la posición de este otro punto, que es el que estoy tomando como referencia del cuerpo, más la
This meeting is being recorded. Por lo tanto, los versores I1 y J1 no han cambiado ni en módulo ni en dirección cuando ha sucedido este desplazamiento del cuerpo. Por lo tanto, los versores, las derivadas de los versores I1 y J1 van en cero. Entonces, ¿qué términos nos va a quedar en esta derivada? Y solamente las derivadas definidas por los módulos o sea, las proyecciones de el vector posición sobre el eje del X y sobre el eje Y. Y sobre el eje Y. Multiplicado por los versores correspondientes que le dan el carácter vectorial. Porque esto es un vector. Bien. Finalmente, a esta derivada de RB de AX en respecto al tiempo le vamos a llamar la componente de velocidad relativo B sub AX, la velocidad relativa de B, mirado desde A, en la dirección del eje X, según I1, y la componente de la velocidad, o sea, la proyección de la velocidad relativa de B respecto de A en la dirección del eje Y. La suma de estas dos componentes me da el vector velocidad relativo de V respecto de A. Y ese vector, ¿sí?, va a ser parte de esta expresión general que es la velocidad absoluta de rototraslación del cuerpo, V sub B, va a ser igual a la suma de la velocidad absoluta debida a traslación del cuerpo, más la velocidad relativa que define la rotación pura del cuerpo. Entonces, esta componente es absoluta, porque la estoy viendo desde mi sistema absoluto, y esta componente es relativa porque la veo desde mi sistema auxiliar. Un observador puesto en el origen del sistema auxiliar. Esta componente y esta componente están vistas por un observador puesto en el origen del sistema absoluto, o sea, el origen O. Esta me define la rototraslación del cuerpo, Esta me define la traslación, es la velocidad de traslación del cuerpo. Pero si vamos bien hacia el interior de este concepto, es la velocidad de traslación del origen del sistema auxiliar. Porque esa velocidad, la velocidad V sub A, es la velocidad de este punto A, que es el punto de referencia que yo he elegido de este cuerpo, y donde he colocado mi sistema auxiliar, o sea, he hecho coincidir el origen del sistema auxiliar en el punto A. Por lo tanto, la velocidad de A, en la expresión, define la velocidad de traslación absoluta, de traslación del origen del sistema auxiliar. Del cuerpo también, claro, porque también es la velocidad del cuerpo. Pero el concepto más importante es que es la velocidad de traslación del origen del sistema auxiliar. ¿Sí? Y finalmente, la velocidad relativa de B, mirado desde A, como ya lo hemos dicho muchas veces, por eso no quiero decirlo tantas veces, la velocidad relativa de B respecto de A es la velocidad del punto B mirado desde A, o sea, desde mi sistema auxiliar. ¿Sí? Y que ve, como hemos dicho, un observador que está colocado en el origen del sistema auxiliar, que es el punto O sub 1. Y define la velocidad de rotación del cuerpo respecto de mi sistema auxiliar. Eso hay que tenerlo bien claro, por favor. Bueno,
esto que acabamos de hablar, lo podemos representar mediante estos diagramas cinemáticos. Estos son diagramas cinemáticos que esquematizan, van a esquematizar lo que acabamos de decir y lo que expresa esta ecuación. Esta ecuación expresa justamente esto que vamos a mostrar acá. Entonces, el movimiento de rototraslación o plano general es este que tenemos colocado a nuestra izquierda. Este movimiento, ¿sí?, simultáneo de traslación pura y rotación pura, lo vamos a expresar a través de analizar los movimientos separados, puros, de traslación pura por un lado y de rotación pura por el otro lado. ¿Esto está pasando realmente? No, no está pasando realmente. Lo que está pasando es la simultaneidad de los movimientos. Nada más que nosotros, para entender y analizar un poco a través de un camino más simple, el problema es que estamos separando los movimientos y después sumando los efectos, que es lo que hacemos. Que es algo que lo hacemos sencillamente, pero que tenemos que entender el concepto, nada más, eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Charles o el método del movimiento relativo? Que el movimiento total lo voy a desglosar en sus movimientos puros. Entonces, primero, lo que quería decir, y es que se me iba de la cabeza, y es como la cinemática y la dinámica, que la estudiamos por separado. La cinemática, por un lado, el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo producen. La dinámica, introduciendo las causas que producen el movimiento. ¿Sucede la cinemática separada de la dinámica? No, van agarraditas de la mano. No existe el movimiento de un cuerpo si no le genera una fuerza, o debido a la acción de una fuerza. Están unidos, pero los separamos para facilidad del estudio, nada más. Acá estamos haciendo lo mismo. Bien, entonces, por un lado, vamos a considerar que todos los puntos del cuerpo se trasladan con la misma velocidad que se traslada el punto A, que he tomado como punto de referencia y del cual conozco algo, y justamente su velocidad. Entonces, el punto B y todos los puntos que pertenecen al cuerpo, a esta rebanada del cuerpo, se mueven con la misma velocidad de traslación que tiene el punto A. Entonces, todos los puntos del cuerpo se mueven con la misma velocidad, por lo tanto, estamos en traslación pura, por un lado. Y por el otro lado, vamos a considerar que todos los puntos del cuerpo, el B y todos los demás, rotan respecto, o sea, siguen trayectorias definidas, ¿sí?, debidas a la rotación del cuerpo respecto a un punto, que es justamente el punto A, que es el punto que voy a considerar es parte de mi sistema de referencia. O sea, va a estar fijo al sistema de referencia. Por eso, aquí estamos colocando un simbolito que después lo vamos a ver mucho en mecanismo, y que esto está simbolizando la adherencia a un sistema fijo. Está representando un cuerpo que ya después le vamos a dar un nombre y que se llama bastidor o bancada, que es la parte fija de un mecanismo, ¿sí? Entonces, no existe un mecanismo si no existe una parte fija, si no existe un cuerpo que está adherido a mi sistema de referencia. Por lo tanto, es un cuerpo que no va a tener movimiento. Su velocidad respecto del sistema va a ser cero. Entonces, ese punto va a ser un punto que, como vamos a ver, tiene un nombre. Disculpen, chicos. Disculpen, chicos, cierren. Chicos,
cierren el micrófono, porque si no, estamos hablando dos a la vez, por favor. Gracias. Si tienen una pregunta, no hay problema, las preguntas que ustedes quieran, por favor. Entonces, este punto A es un punto que ya vamos a ver, lo voy a definir ya nomás, y este punto se llama centro instantáneo de velocidad, en este caso de velocidad cero. ¿Por qué? ¿Y por qué este punto no tiene velocidad respecto a mi sistema de referencia? Es un punto fijo. Entonces, todos los puntos del cuerpo rotan respecto a este punto, que es el punto A. Por eso el punto B sigue una trayectoria circular debido a la rotación pura del cuerpo respecto al punto A. Y esa velocidad que va a tener el punto B va a ser una velocidad tangencial, que acabamos de ver anteriormente, o lineal, que va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto B, que va a tener centro en A, y ese vector va a ser tangente a la trayectoria y perpendicular al radio que define la posición del punto B respecto del centro de rotación. Este sería el punto A. Por el punto A pasaría un eje fijo, ¿sí? Respecto del cual el cuerpo está rotando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Una vez que definimos esta situación de rotación pura con respecto al punto A y esta traslación pura de todos los puntos moviéndose con la misma velocidad del punto A, ahora vamos a sumar los efectos de estos dos movimientos. Y eso nos va a dar el movimiento total. Entonces, cuando en el punto A yo sumo el efecto de traslación pura más el hecho de que este punto no tiene rotación porque es el punto respecto del cual rotan los demás puntos, esta suma vectorial sería este vector más nada, por lo tanto me tiene que dar este vector. O sea, este vector me define la traslación, A me define el movimiento de traslación del cuerpo. El punto B, en el punto B está afectado por los dos movimientos. Está afectado por la traslación pura, que tiene una velocidad definida por una velocidad V sub A, y un desplazamiento debido a la rotación del cuerpo, al hecho de que este punto pertenece a este cuerpo que está rotando. Por lo tanto, ese punto sigue una trayectoria circular respecto al punto de rotación, al eje de rotación, y tendrá una velocidad lineal o tangencial derivada de esta velocidad angular y al hecho de que ese punto está a una determinada distancia. Entonces, eso me va a definir la velocidad debida a la rotación. Entonces, cuando yo sume vectorialmente este vector más este vector, que es lo que tenemos acá expresado, la suma de este vector más este vector me tiene que dar como resultado el vector velocidad de B. Y eso, algebraicamente, esta suma vectorial está expresada justamente por esta ecuación vectorial a la que hemos llegado. Bien. Ya los dejo en libertad. Entonces, ¿cómo los diagramas cinemáticos, cómo lo leeríamos? Estamos definiendo, entonces, en el punto B, el vector que define el movimiento del punto B y que define la rototraslación del cuerpo, es este vector que resulta de la suma vectorial de la traslación pura más la rotación pura. Y eso me da el movimiento de rototraslación. Eso es lo que nosotros vamos a hacer más adelante, ¿sí? Entonces, a través de los diagramas cinemáticos, que básicamente están mostrando el movimiento plano general de un cuerpo rígido,
descomponiendo entonces a tal movimiento por una traslación pura, entonces todos los cuerpos se mueven siguiendo trayectorias paralelas, y moviéndose con una determinada velocidad v sub a, y una rotación pura, que sucede ¿dónde? En el plano XY, esa rotación sucede en el plano XY, y respecto de un eje que es perpendicular a ese plano, y que pasa por ¿dónde? Y por el punto A tomado como referencia. Entonces ahí estaría el eje Z, que tanto hablamos, que define este punto, que es la intersección entre ese eje y el plano XY, que es donde se mueve esta rodaja del cuerpo que estamos considerando. Entonces, el cuerpo se traslada sobre el plano XY y rota respecto a un eje que es perpendicular al plano XY, que pasa por el punto A. Básicamente es eso. Esa es la idea del movimiento de rototraslación y del concepto del método de movimiento relativo. Le he metido mucha ficha a esto porque es lo que importa, entender este concepto, sobre todo, y separarlo, separarlo en el sentido de que el otro caso que vamos a ver mañana sería el movimiento de rototraslación, pero en el cual el movimiento del cuerpo está definido a través de dos puntos que no mantienen la distancia. Es decir, que cuando este cuerpo pasa de esta posición a esta posición, la distancia entre el punto A y el punto B no se va a mantener constante. Acá se mantiene constante. Va a cambiar la posición del vector posición relativo. Pero aquí el valor del módulo de este vector se mantiene constante. En el caso que vamos a ver mañana, van a ver que este valor, el módulo de este vector, no se va a mantener constante. Además de cambiar su posición angular, va a cambiar el módulo del vector. Y eso nos va a obligar a tener otra consideración. Bueno, mi idea era terminar con este concepto de centros instantáneos, bueno, pero ya mañana lo vemos al principio de la clase. Y terminamos, yo creo que mañana voy a terminar con la parte de mecánica racional y mecanismo. Después vamos a ver unos problemas relacionados con este tema, y a continuación vamos a comenzar con la parte de mecanismos. Vayan leyendo esto, vayan viendo si tienen alguna duda, aunque he tratado de ser lo más claro posible y repetitivo. Realmente he repetido muchas cosas, pero en aras de que ustedes vean los conceptos y después no les resulte difícil aplicar. Esa es la idea. Bueno, chicos, nos vemos mañana a las 10:30. A las 10:30 largo la clase. 10:30, 10:35, largo la clase. Así que por favor, estén. Son 24 en este momento. Y necesito que sean todos. Está bien, capaz que esta semana es semana de examen y bueno, como les dije al principio. Pero a partir de la semana que viene ya con todo comienzo a tomar, ¿cómo se llama? Asistencia a clase. Así que, por favor. Bueno, que tengan buena mañana y que sigan bien. Hasta luego.